Un avivamiento, como te hablé hace un rato, no es una competencia por miembros o por demostrar logros personales como ministro. El avivamiento comienza cuando una persona se desenfoca de su propio mundo y comienza a enfocarse en las cosas de Dios para traer cambios. Avivamiento es una palabra muy común en las iglesias y a veces no entendemos qué es lo que significa eso. Escuchamos y decimos, sí, el culto estuvo avivado ahora. Hubo un avivamiento en el servicio. Y usualmente creciendo en lo que es la iglesia y aprendiendo todo este vocabulario durante mi niñez y mi desarrollo, siempre que había un culto en donde la gente brincaba, las señoras salían despeinadas y los hermanos salían con la camisa de fuera del pantalón, escuchaba en los parqueos o afuera de la iglesia decir, hoy tuvimos un culto avivado. Entonces por mucho tiempo yo pensé que el avivamiento significaba brincos en la iglesia, cabezazos unos con otros y todas esas cosas raras que yo no entendía en mi crecimiento. Y escuchaba y decía, esto es un avivamiento. O sea, tuvimos un culto avivado. Hubo avivamiento en la iglesia ahora. Pero a medida que hemos ido madurando un poco en lo que es el conocimiento de la palabra del Señor, nos hemos dado cuenta de que eso no es en realidad un avivamiento. Está bien que nos gocemos, está bien que seamos libres, no tengo nada en contra de la expresión física cuando la presencia de Dios está sobre tu vida, cuando el Espíritu Santo te ministra, tú puedes llorar, puedes brincar. En esta iglesia somos libres para expresar con nuestro cuerpo físico lo que hay en nuestro espíritu. Eso es bíblico. Dice la Biblia que David danzaba, David daba cartwheels, o sea, vuelta de gato decimos en mi país, cuando la presencia de Dios estaba sobre él y no hay ningún problema con eso. Nos gozamos. El problema es que cuando confundimos algunos conceptos y los queremos ajustar a un vocabulario que en realidad no es lo que eso significa. Entonces, avivamiento no es eso que ya te expliqué, la emoción y la expresión física de un grupo de personas en un culto. Tampoco avivamiento es esa competencia que a medida que he ido creciendo también he visto, en donde quiero que mi iglesia se llene porque estoy en cierta competencia con la iglesia del vecino. Me siento orgulloso de que yo tengo más miembros que el otro hermano pastor y que mi iglesia esté en un avivamiento y que la otra iglesia no. Entonces es como un sentido de competencia y de orgullo personal. En cuanto más miembros tengo, más importante me siento. En cuanto más grande es mi iglesia, más prestigio tengo y más reconocimiento tengo. Y a veces queremos un avivamiento en la iglesia para poder sentir que somos exitosos en el evangelio. ¿Alguien me está entendiendo? Hablo desde el punto de vista de ministro. Entonces, eso no es avivamiento. Eso es un deseo personal, un deseo de éxito, porque a veces como ministros no logramos ciertas cosas en el mundo secular. Y cuando nos hacemos pastores queremos lograr en el pastorado lo que no logramos allá afuera. Fama, prestigio, el estar acá todos los domingos y que la gente me vea. Y quiero que la iglesia se llene para que más seguidores pueda tener. Pero el avivamiento no es eso. El avivamiento es algo totalmente diferente. En la historia tenemos algunos avivamientos como ejemplos, y esto no es tocando lo que es la iglesia primitiva ya en los años 1700 y 1800. Tenemos algunas definiciones de acuerdo al diccionario de lo que es un avivamiento. Una de las definiciones dice: el cristianismo, o de acuerdo al cristianismo, un avivamiento es un término que se refiere a un despertar religioso en un lugar determinado. O sea, hay un avivamiento
en China, por poner un ejemplo así, en donde más cristianos se están convirtiendo. A eso el diccionario le llama como un avivamiento. Dice, para los protestantes, los avivamientos son procesos de conversión espiritual motivados por Dios. Y en ocasiones suelen ser vistos como procesos restauracionistas. En Estados Unidos se reconocen históricamente dos avivamientos denominados como respectivamente el primer gran avivamiento y el segundo avivamiento en los años 1740 y en los años 1790. En la historia tenemos algunos avivamientos de la iglesia evangélica, cuando también en los 1600, cuando la iglesia se desune de la religión original y comienza un grupo a crecer y a creer en lo que la Biblia dice. Comienzan a sacar porciones de la Biblia, que la Biblia estaba como escondida, y la gente comienza a darse cuenta y a diferenciar entre la religión y el evangelio de Cristo. Se conoció como un avivamiento también. Y hay familias que han sido las promotoras de esos avivamientos. Por ejemplo, la familia Wesley, John Wesley y Charles Wesley. Cuando tú miras en la historia, encuentras que la familia fue la promotora de un gran avivamiento en los años 1600 en adelante. Entonces, de acuerdo al diccionario, eso es lo que conocemos como avivamientos. Pero he encontrado algo en la historia que quisiera traer a la iglesia en esta serie, lo que tiene que ver con un verdadero avivamiento de parte de Dios. Porque creo que Dios está interesado en que nosotros, unidos con otras iglesias, seamos los que llevamos a cabo el avivamiento que Dios quiere, no solamente sobre esta congregación, sino sobre todas las congregaciones a quienes podamos ayudar. No estamos interesados en un avivamiento solo para esta casa. Queremos unirnos con otras iglesias que están con el mismo propósito y entender correctamente qué es un avivamiento. Porque un avivamiento no es solamente lo que pasa dentro de la iglesia durante el culto. Un avivamiento tiene más que ver con lo que la iglesia hace fuera del culto. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, en los años 1800, este señor llamado George Whitefield provocó un avivamiento en donde fue clave para la liberación de los esclavos. Y se llevó muchos enemigos porque él enseñaba de acuerdo a la Biblia que el hombre ha sido creado igual. Y se paró y peleó para la liberación de los esclavos. Nada que ver con culto, nada que ver con brincos en la iglesia. Es un trabajo social provocado por un avivamiento. Está en la historia. ¿Está siguiendo? Entonces, cuando ministerio restauración, que también avivamiento quiere decir restauración, se decide a provocar un avivamiento en nuestra área, lo que estoy hablando es que sí nos vamos a gozar en la iglesia, pero es más importante lo que hagamos tú y yo fuera de la iglesia en nuestra comunidad. ¿Cómo vamos a impactar a tus coworkers, a tus colegas en tu trabajo? ¿Cómo vas a impactar a aquella familia que no sabe qué hacer, aquella mujer que ya no sabe qué hacer con su marido y aquel marido que ya no sabe qué hacer con su mujer? Lo menos que puedes decirle es tráelo a ministerio restauración. Allá arreglan matrimonios. Es lo menos que le puedes decir. Porque de eso se trata el avivamiento. Se trata de restaurar la comunidad para sacar a la gente de un estado en el que está sufriendo y llevarlo a un propósito y un plan de Dios. Alguien le da un aplauso al Señor por eso. Los avivamientos siempre han estado relacionados con obras sociales, en donde la comunidad donde se lleva a cabo ese avivamiento ha sido impactada y ha sido restaurada. Vamos a sacarnos el concepto de avivamiento de algo que tiene que ver con lo que pasa en mi iglesia, con lo que pueda suceder. Gloria a Dios por lo que sucede en los cultos, por lo que nos gozamos en la adoración, en la alabanza. Pero quiero que miremos avivamiento, y si
Y si vas a aprender algo esta mañana con relación a lo que es un avivamiento, quiero dejártelo claro. Avivamiento es lo que vas a hacer tú después de que salgas del culto. Lo que vas a hacer mañana, lo que vas a hacer el martes, el miércoles, durante la semana, eso tiene que ver con avivamiento. ¿Qué hacemos cuando no estamos en la iglesia para alcanzar a otro y compartir con otro lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? A eso se le llama avivamiento. Eso es lo que tenemos en la historia con los avivamientos. Y no quiero entrar mucho en historia. Ustedes lo pueden buscar en Google. Les voy a dar un trabajo, no les voy a hacer tan fácil el asunto, pero investiguen. ¿Qué tiene que ver con el avivamiento? Lo otro que tiene que ver con avivamiento, y es acá donde quiero entrar en lo que es el mensaje, es que los avivamientos siempre han tenido que ver con generaciones, con nuevas generaciones. Dios levanta nuevas generaciones para que hagan lo que la generación antigua no pudo lograr. Cuando Dios tiene un plan y un propósito para algo, siempre va a buscar gente joven, gente nueva, nuevas generaciones para que logren escuchar su voz y se alineen al propósito de Dios. Quiero leerte lo que es una historia en el libro de Ageo con relación a el pueblo de Israel en los tiempos del profeta Ageo. Ageo capítulo 1, vamos a comenzar nuestra lectura ahí. Porque quiero llevarte a lo que es el plan de Dios y el propósito de Dios con nuestras generaciones, que creo firmemente que son las que Dios está escogiendo en nuestros tiempos para llevar a cabo lo que Él ha dicho que va a hacer con nosotros. El versículo 1 del capítulo 1 de Ageo dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. O sea, Salatiel era el gobernador. Y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. O sea, todavía tenemos tiempo, no es el tiempo de reedificar la casa. Eso es lo que el pueblo decía en esos días. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesanadas? Y esta casa está desierta, o sea, la casa de Jehová. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. O sea, pónganse a pensar lo que están haciendo o diciendo. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Alguien diga: ¿se parece a lo que estoy pasando? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. O sea, pónganse a pensar lo que están haciendo. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa o guardáis en granero, dice otra versión, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa, o se encarga de sus propios negocios, dice otra versión. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel. Quiero que te detengas en ese detalle del papá y del hijo. Y Josué, hijo de Sadac o Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios.
y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Eso es lo que te dice el Señor en esta mañana, porque ustedes están escuchando la voz de Dios. Yo estoy contigo, te dice el Señor. Y despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Wow. Qué lindo es cuando Dios despierta el espíritu de las nuevas generaciones. Un avivamiento no es una reacción emocionalista de brincos, gritos y movimientos extraños en un grupo de personas. Un avivamiento, como te hablé hace un rato, no es una competencia por miembros o por demostrar logros personales como ministro. El avivamiento comienza cuando una persona se desenfoca de su propio mundo y comienza a enfocarse en las cosas de Dios para traer cambios. Amén. El avivamiento siempre provocará cambios y restauración a las sociedades. El avivamiento siempre provocará cambios y restauración a las sociedades. Si como iglesia estamos proclamando un avivamiento, tenemos que entender que lo que Dios quiere hacer a través de nosotros es traer cambios a la sociedad a través de nosotros. ¿Qué cambios necesita la sociedad? Cada vez que ha habido un avivamiento, ha habido una oposición social a lo que está escrito en la palabra del Señor. Por eso te mencioné el avivamiento de este señor cuando se propuso, llamado Charles Finley, cuando se opuso al maltrato de los esclavos. Era algo común en la sociedad de aquellos tiempos, pero era algo que iba en contra de la Biblia. Por eso es que estamos en un tiempo donde la sociedad te va a tratar de empujar a cosas que para ellos son comunes y son normales, pero cuando vas a la palabra de Dios tenés que entender que no están alineados con el propósito de Dios, y es ahí donde necesitamos un avivamiento para transformar lo que la sociedad llama correcto, lo que la sociedad llama común, pero que de acuerdo a la Biblia está totalmente distorsionado. Dale un aplauso al Señor. Eso es un avivamiento. Un avivamiento trae transformación a las sociedades, trae transformación a lo que la gente llama común y correcto. Siempre viene acompañado de un poder sobrenatural por el Espíritu y la disponibilidad de los creyentes. Este es un punto bien importante. El avivamiento siempre va a venir acompañado de poder sobrenatural por el Espíritu Santo, pero también tiene que estar acompañado por la voluntad del individuo. O sea, Dios quiere derramar su poder sobre tu vida para que vayas y transformes la sociedad, pero tiene que estar tu voluntad alineada con el propósito de Dios. Dios no manda a nadie a las fuerzas, o Dios no va a hacer nada contigo si tú no pones tu voluntad. O sea, ¿de qué me sirve que Dios tenga planes conmigo, pero si tú no quieres servirle? Es a eso a lo que me refiero, que el avivamiento siempre estará provocado por aquellos que deciden desenfocarse de sus cosas personales y enfocarse en lo que Dios quiere para estos tiempos de una perspectiva personal. O sea, me quiero decidir para el Señor. El creyente tiene que estar dispuesto a escuchar la voluntad de Dios, a hacer el trabajo del Señor. ¿Hacia dónde estamos enfocados como familias? ¿Hacia dónde tenemos enfocados a nuestros hijos? ¿Hacia dónde tenemos enfocados nuestros negocios? Estamos preparando a nuestros hijos para que sean los agentes de cambio del futuro, o simplemente los estamos enfocando para que sean hijos prósperos, bendecidos, y eso es nada más?
Porque todo esto tiene que ver con el avivamiento que Dios va a traer para nuestra casa. O sea, el enfoque que tenemos tanto como persona y como familia hacia dónde queremos llevar a nuestras generaciones. En el pasaje que leímos me llama la atención, me parece interesante, que había uno que se llamaba Salatiel, que era el gobernador, y había otro que se llamaba Josadac, que era el sumo sacerdote. Pero lo interesante es que Dios no le habla al sumo sacerdote, ni le habla al gobernador, le habla a los hijos. ¿Te parece interesante ese detalle? Le habló a Zorobabel y te dice de quién era hijo. O sea, lo político y lo religioso siempre han estado unidos, de acuerdo a la Biblia. Los reyes, los jueces, los gobernadores siempre han estado unidos con el hombre de Dios, con el profeta. Ahora en nuestros tiempos esto parece una blasfemia. Cuando un pastor ora por un presidente, miramos tantas barbaridades que la gente dice: ay, miren, orando por ese diabólico. ¿Cómo es posible que Dante haya llegado a orar por El Salvador? Semejante blasfemo, metido en política. Y tú miras comentarios tan raros, pero de acuerdo a la Biblia, el poder político y el poder religioso siempre han estado unidos. Por eso es que en este caso Dios le habla al hijo del gobernador y le habla al hijo del sumo sacerdote y les está diciendo: muchachos, ustedes sí me van a entender, porque el sumo sacerdote está demasiado ocupado en su liturgia y el gobernador está ocupado en sus cosas. Dios le va a hablar a tus hijos. Dios está mirando qué tan ocupado tú estás. Y es acá donde el Espíritu Santo me ministraba y me preguntaba: Señor, ¿será que los viejos estamos muy ocupados para escuchar a Dios? ¿Será que el Señor va a tener que hablarle a uno de nuestros hijos? Porque nosotros no tenemos tiempo para hablar con Dios. Estamos muy ocupados en la liturgia sacerdotal, en lo que pasa el domingo, en lo que hacemos durante la semana, que a veces no tenemos tiempo de decirle al Señor: ¿qué quieres hablarme? En este caso sucedía esto. Había un problema de comunicación entre el gobernador con Dios y el sumo sacerdote con Dios, y Dios tiene que hacer algo, quiere traer un avivamiento a esta casa. O sea, es tiempo de restaurar la casa del Señor. Pero el gobernador decía: no, señores, tenemos tiempo. Ahora es tiempo de que hagamos nuestras propias casas. Ahora es tiempo de que pongamos nuestros propios negocios. La casa del Señor puede esperar. Todavía no, eso no es prioridad en nuestras vidas. Y Dios tiene que aparecer, hablarle a sus hijos y les dicen: ¿saben por qué están quebrados? Porque se han desenfocado. Han cambiado su enfoque de la casa del Señor y se han enfocado en sus propias acciones, en sus propios negocios. Y han dicho: la casa del Señor no es tan importante. Entonces, ¿qué sucede? Que trabajan y cosechan, y acá se ponen los billetes y les salen por acá. Toman fresquito, heladito, y siguen con sed. Comen y siempre quedan con hambre. Se compran un traje Armani y sienten que andan uno de segunda. O sea, no les sustenta lo que andan puesto. Compraron unos zapatos Louis Vuitton y pareciera que son del Payless. Así se sienten. Dios es bueno, dale un aplauso al Señor. Oh, qué bueno eres, Señor, qué bueno eres. Queremos un avivamiento. Yo sí creo que Dios tiene un avivamiento para nosotros, pero estoy enfocado en escuchar la voz de Dios. No quiero que me suceda lo que le sucedió a Josadac ni a Salatiel. Dios tiene planes para nuestros hijos, pero no porque nos descuidamos nosotros, sino porque Él ya tiene planes para ellos. Pero yo quiero ser un agente de cambio para empoderar a nuestros hijos para lo que Dios quiere hacer con ellos. El viernes
Me decía un muchacho, un niño en la cafetería, tío Ramán, ¿sabes que soñé con una iglesia grande? It was a huge church. I dream about this huge church. Y le digo yo, ¿sabes qué, Leo? Dios te acaba de mostrar la iglesia que tú vas a pastorear. Y sentí mi espíritu decírselo porque, no iba a decir, oh, yeah, esa va a ser mi iglesia. Y me viste a mí ahí pastoreando. No me vio, no me dijo, te vi ahí pastoreando. Ouch. That hurts, man. Pero yo tengo claro lo que Dios me ha llamado. No estoy interesado en pastorear una mega congregación. No estoy en competencia ni en tener seguidores. Estoy enfocado en cambiar las generaciones, en destruir mentalidades religiosas que han tenido a nuestra iglesia estancada. El Señor me llamó para romper barreras, para abrir brechas, para que nuestros hijos crezcan libres en la gracia del Señor. ¿Qué importa si me maltratan? ¿Qué importa si hablan de mí? ¿Qué importa si me publican cosas? Si me dicen lo que me quieran decir, yo no soy importante en ese trabajo. Lo importante es el trabajo que Dios quiere hacer. Entonces le dije con toda confianza y seguridad, God just revealed to you the church that you're going to be pastoring. Y se puso, wow, no había pensado en eso. Sí, esa va a ser tu iglesia. Dios te está mostrando tu iglesia. Eso es lo que está haciendo Ministerio Restauración. Por eso es que yo les pido, no me dejen a los niños los viernes en casa, por favor. Olvídate de los $300, $500 que vas a ganar. Olvídate del cansancio. Ay, es que estoy cansado. Mándalos en un Uber, ¿qué importa? Esto es importante. Estamos marcando la vida de las nuevas generaciones. Lo más importante es que tu hijo esté en la casa de Dios, porque cada viernes es una palabra reveladora que empodera a nuestros hijos para lo que Dios va a hacer con ellos. Hay un avivamiento y nuestros hijos son parte de eso. Viene Jehová y se le aparece Zorobabel. Y Zorobabel y Josué escucharon la voz de Dios. Y cuando escucharon la voz de Dios, Dios les dijo, yo estoy con ustedes. Le dice al profeta Ageo, ve y dile al pueblo que yo estoy con ellos, porque hay alguien que escuchó la voz. No dice la Biblia que Josadac y Salatiel escucharon la voz de Dios. Dice que fue Zorobabel y Josué los que escucharon a Dios y dijeron, Dios está queriendo hacer algo. Con aquellos que escuchen la voz de Dios es con los que Dios va a hacer algo grande. Amén. Con aquellos que pongan su oído atentamente, aquellos que no critiquen al profeta, aquellos que no se pongan a pensar si esto es de Dios o no es de Dios, analizar si esto es correcto o es incorrecto. Aquellos que escuchen a Dios, con esos es que Dios va a traer un avivamiento a la casa. Y estos muchachos dijeron, ok, vamos a trabajar. Y cuando escucharon la voz de Dios, mira qué bonito el proceso que veo en esta historia. Escuchan la voz de Dios, entonces Dios viene y despertó su espíritu. ¿Sabes por qué la gente no quiere hacer nada para el Señor? Porque necesita un despertar en su espíritu. Porque el alma no le gusta servir al Señor. El alma quiere estar acostado viendo al Barcelona, que le metió 4 al Eibar. ¡Wow! Nos gozamos, gol, 3 de Messi, no sé quién más. No digamos cuando es el Madrid. ¡Wow! Se goza más el alma. Doble gozo. Que no me voy a escuchar mi mamá, porque mi mamá es barcista. Va a pagar la transmisión, ya hecho a perder el mensaje, va a decir. El alma le gustan esas cosas. Y cuando tú engordas tu alma, no puedes escuchar a tu espíritu gemir. Cuando tú engordas el alma, al espíritu le cuesta escuchar la voz de Dios. Pero creo que en esta serie ya Dios comenzó a despertar los espíritus.
Porque a eso Dios nos ha llamado, a escuchar la voz de Dios. Cuando escuchas la voz de Dios, Dios va a comenzar a despertar tu espíritu. Y cuando Dios despierta tu espíritu, se va el cansancio, se van las excusas. Si hay que estar a las 5 de la mañana en la iglesia, estás a las 5 de la mañana. Si es a las 9, a las 9. Si es a las 10, a las 10. No hay nada que te pare para llevar a cabo el plan de Dios sobre tu vida. Eso necesita la iglesia. Un despertar en su espíritu. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josué. Y comenzaron a hacer lo que Dios quería que hicieran. Comenzaron a cortar madera, comenzaron a edificar la casa. Y ahora que se encargaron de lo que es más importante, la casa de Dios, ahora ya no van a estar poniendo su dinero en sacos rotos. Ahora todo lo que toques va a ser prosperado. Y va a prosperar correctamente. Porque el hermano Dani nos enseñaba el sábado de que hay diferentes clases de oros. Los que no vinieron, los caballeros que no vinieron, se perdieron algo tremendo de Dios. No vuelvan a hacer eso. Enseñaba de que hay prosperidad buena y hay prosperidad mala. Que Dios es específico, la Biblia es específica cuando dice que en el río que pasaba por el huerto del Edén había oro y oro bueno. Entonces Dios quiere que seas bendecido, pero que seas bien bendecido. Porque la bendición de Jehová enriquece y no añade preocupación ni tristezas. No estás abatido ni preocupado porque, ay, ¿y quién me va a robar los $30 que tengo en el banco? Olvídate. Están cuidados por el Señor. Sí, es que cuando la gente prospera sin Dios es una preocupación. Dice Eclesiastés, que el rico no puede dormir debido a sus riquezas. Y que el pobre duerme tranquilo, coma o no coma, feliz de la vida. Porque cuando te enriqueces sin la voluntad de Dios, sin la protección de Dios, vienen preocupaciones y vienen tristezas a tu vida. La Biblia tenemos el ejemplo de mujeres que entendieron el plan de Dios para sus hijos. Hay una historia llamada en 1 Samuel, una mujer llamada Ana, que entendió que Samuel, su hijo Samuel, podía ser un instrumento de cambio para toda una nación que carecía de palabra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 3, te voy a leer la historia. Dice así: el joven Samuel ministraba en casa en presencia de Elí. Y esto es lo que te estaba hablando. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció que un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que ya no podía ver, o sea, se estaba quedando ciego el viejito. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Eli le dijo: yo no he llamado. Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. O sea, no podía distinguir entre la voz de Samuel o entre la voz de Elí y la voz de Jehová. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? No podía dormir este muchacho. Me imagino que ya Elí estaba un poco molesto. Pero entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Mira lo que es
siguiendo con el mismo concepto de cuando Dios quiere traer algo nuevo a una nación. Pero las personas encargadas de escuchar la voz de Dios ya no escuchan la voz de Dios correctamente. El sacerdote Elí era el encargado de escuchar a Dios. Era el encargado de decirle al pueblo lo que Dios decía. Pero llega un momento donde ya su capacidad y su relación personal con Dios se había dañado, de modo que Dios tiene que hablar a través de un muchacho que nunca había escuchado la voz de Dios. Y Samuel estaba queriéndose dormir y luego escucha la voz y no reconocía que era Jehová hablándole y pensaba que era Elí. O sea, la voz de Jehová se parecía a la voz de Elí. Esto es interesante, ¿verdad? ¿Será que Dios te ha hablado y creíste que fue alguien más? ¿A quién se parecerá la voz en nuestros tiempos? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, esa mujer no te conviene, ese noviazgo no te conviene, y confundiste, no te diste cuenta que era la voz de Dios? ¿Cuántas veces Dios te habrá dicho, ese trabajo no te conviene? A través de cualquier persona. Yo he escuchado la voz de Dios a través de otras diferentes personas. Ese negocio no te conviene, a través de otras personas. Pero confundiste la voz de Dios. Te conté la historia que hace unos años atrás quise comprar un carro usado, mi marca favorita, convertible, jalaba bien. Y el que me lo estaba vendiendo me dijo, ve, pruébalo, dale una vuelta. Iba manejando ahí por la Goshen, yo con mi open roof. Y me parqué en el 7-Eleven a comprar algo para tomar, era pleno verano. Y apareció un amigo que tenía años de no verlo. ¿Cómo le va, hombre? Me dice, bien, bien, le diga. Y me dice, no me diga que usted quiere comprar esa chatarra usted. Se lo van a bajar, hombre, vaya, entréguelo, me dijo. Yo sentí, ¿será el diablo o será Dios? Era Dios. Porque yo iba orando, Señor, son $3,000, ayúdame a ahorrármelos. Si esto no es tuyo, háblame. Mientras iba para el 7-Eleven, se mira bonito, se mira bueno, jala bien, pero el hombre quiere $3,000 y yo no los quiero malgastar. Y me parqueo y apareció Dios hablándome, que se parecía a la voz del amigo que yo conocía. Y me dijo, no compres esa chatarra, vaya, entréguela de regreso. Me fui con la llave, me gustaba el carro, pero dije, ¿sabes qué? Lo siento, no se lo voy a comprar. ¿Pero qué pasó? ¿Tiene algún problema? No hay ningún problema. A veces nos cuesta escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios es posible que se parezca a la de tu pastor, a la de tu mujer, a la de tu marido o quizás a la de tu hijo. Y pensaste que este muchacho rebelde me está hablando, pero no, es Dios hablándote. Tenemos que tener el oído afinado para no confundirnos con la voz de Dios y que nos vaya bien en la vida. Siempre Dios ha querido usar las nuevas generaciones para traer un avivamiento. La palabra de Dios escaseaba en los días de Samuel y había una mujer que había orado por un hijo y le había dicho, si tú me das un hijo, yo te prometo que te lo voy a entregar para que te sirva. Por eso creo firmemente que aquellas niñas que han nacido por encima de los diagnósticos médicos tienen un plan y un propósito de Dios. Amén. Tenemos a Lucía, tenemos a Victoria, tenemos a Isabela, con planes grandes de parte de Dios, porque el diablo no quiso que naciera, pero están acá y las vamos a formar correctamente, igual que Samuel, para que un día puedan escuchar la voz de Dios. Probablemente se acerquen donde mí y me digan, pastor, escuché esto. Igual que a Leo le voy a decir, ese fue Dios hablándote. Es Dios el que te está mostrando la iglesia que vas a pastorear. Ora, prepárate, porque los muchachos que están creciendo en esta congregación están bien afilados, como decimos nosotros. Y yo siempre le digo a los pastores de niños, hablen con los maestros, que estudien la clase. Porque esto no es asunto, lo voy a entretener mientras el pastor predica. ¿Qué le digo aquí? Un elefantito para que se entretenga. No.
They're going to challenge you. Te van a retar a preguntas que no vas a saber cómo contestarles, porque llevan ya 9 años siendo entrenados. Entonces, cuando estos niños lleguen a su adolescencia, a sus 15, a sus 20, van a ser poderosos en el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Y cuál es nuestro trabajo como padres? Impartir de lo que hay en nosotros sobre sus vidas. Del mismo trabajo que hizo Pablo con Timoteo. Mira lo que dice el segundo libro, o la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo. Le dice así en el versículo 3, segunda Timoteo capítulo 1, versículo 3 en adelante. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, hablando que él estaba sujeto a algunos líderes espirituales con limpia conciencia, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, y esto es lo importante, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó, o sea, la misma fe habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunices, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por medio de la imposición de manos o de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El avivamiento no es un tiempo pasajero emocionalista, es un estilo de vida que estamos heredando a nuestras futuras generaciones. Un aplauso al Señor por eso. Pablo le dice: mira, Timoteo, en ti hay una fe que la recibiste por herencia. Tu abuela Loida era una mujer de fe y le heredó la fe a su hija Eunice, y su hija Eunice te ha heredado. O sea, hay 3 generaciones en donde la fe no fingida ha ido trascendiendo. De abuela, mamá, y ahora está en Timoteo. Y ahora te pido que avives ese fuego que hay en ti, el cual recibiste a través de mi imposición de manos. Yo te voy a pedir que como padre ores por tus hijos, les ponga las manos encima, oremos, vamos a impartir en ellos lo que Dios ha puesto en nosotros para que vayan más lejos de lo que nosotros podemos llegar. Ustedes se unen conmigo a eso. Esos son nuestros hijos, los vamos a empoderar en el mundo espiritual. Probablemente ahora no entiendan mucho las cosas espirituales, pero declara palabras sobre ellos. Declara, dile: Dios te va a usar. Si vas a ser un médico, vas a ser un médico ungido, que ninguna operación te va a salir mal. Aquellos que operes se van a sanar. Si eres un abogado, vas a ser un abogado ungido. Vas a pelear por la justicia correctamente. Si vas a ser un político, no vas a ser un político corrupto, vas a ser un político ungido, que donde quiera que nuestros hijos vayan, transformen su sociedad, porque, lo repito, avivamiento tiene que ver con una transformación de los problemas sociales que envuelven nuestra comunidad. Queremos un avivamiento, lo vamos a lograr, pero tenemos que unirnos en el plan y en el propósito de Dios.